A lo largo de la saga de Titanes del Pacífico, se nos han presentado un gran número de los antagonistas de estas historias, los Kaayus, los principales provocantes de destrucción y caos. Al día de hoy, 10 de agosto de 2025, en el universo de esta saga, ocurriría uno de los ataques más devastadores, que daría inicio a una guerra de dimensiones colosales, cumpliéndose 12 años del primer ataque Kaayu, por lo que en este video veremos un recopilatorio de todos los Kaayus vistos en la serie, los cómics y películas, incluyendo algunos que son bastante desconocidos. Así que, sin más por agregar, como siempre, yo soy el Marsal. Y sin más, iniciemos con el video. Los Kaayu son una raza de criaturas anfibias diseñadas genéticamente por los precursores, provenientes del anteverso. En 2013, los precursores abrieron un portal entre dimensiones en el Océano Pacífico, siendo prácticamente armas biológicas de guerra, extremadamente hostiles y tóxicas diseñadas con la intención de acabar con toda la humanidad, siendo categorizados en la escala Serizawa, la cual mide su desplazamiento en agua, la toxicidad y los niveles de radiación ambiental emitidos por sus cuerpos cuando atraviesan la brecha. El fluido de un Kaayu está basado en amoníaco. Al ser derribados sus cuerpos se autodestruyen inmediatamente. Su sangre azul tiene la capacidad de contaminar el aire y su entorno inmediato, haciéndolo esencialmente inhabitable. Son de un tamaño colosal, con un promedio de altura mayor a 50 metros, debido a su enorme masa corporal. Se necesitan 2 cerebros para controlar las funciones motoras y cognitivas. Una vez explorado un poco de su origen y biología, demos inicio con esta lista de las inmensas y destructivas criaturas. Trespasser, o intruso, fue el primer Kaayu en emerger del abismo, siendo el responsable de la destrucción de la ciudad de San Francisco, con una altura aproximada de 90 metros y un peso de 2.700 toneladas, el 10 de agosto de 2013, la criatura se levanta en la bahía de la ciudad, teniendo como primer blanco el puente Golden Gate, mismo que destruiría. Tras la respuesta militar, la criatura comienza avanzando y creando un camino de destrucción a su paso. Posteriormente, en el lapso de 6 días, el intruso ya había destruido las ciudades de Sacramento y Auckland. Las armas convencionales utilizadas por el ejército estadounidense, con la ayuda de la Real Fuerza Aérea, no lograban hacer un daño considerable a la criatura, por lo que el gobierno finalmente recurre al uso de 3 misiles tácticos nucleares para acabar con él. Los misiles finalmente derribarían al monstruo, a las afueras de Auckland. Poco después de su muerte, los militares recogen sus restos y su cráneo es exhibido al público, como recordatorio de aquel fatídico acontecimiento. Debido a que el ataque del intruso ocurre antes de la creación de la escala Serizawa, no se pudo determinar su clase de categoría, aunque por su tamaño y peso podría ser asignado como un categoría 3, aunque se designó con inteligencia limitada, pues era de una conducta torpe y destructiva. Entre sus características más relevantes se encuentra su cabeza en forma de hacha, tenía una piel gruesa y protectora, y podía resistir casi cualquier tipo de armamento convencional. Es uno de los pocos Kaayus que emite un brillo naranja bioluminiscente desde el interior de su boca, a diferencia de la mayoría de Kaayus que emiten un color azul. En cuanto a habilidades, la más notoria era el usar su cabeza para destruir todo lo que estuviera a su paso, aunque en el juego oficial, este posee un gran ataque. Las venas amarillas de su cuerpo emiten una luz intensa durante unos segundos antes de desatar una gran bola de fuego, pudiendo derribar a sus enemigos por la fuerza cinética de este ataque. En la serie de Pacific Rim de Black, nuevamente veríamos el modelo de este mítico Kaayu. En la intro se observa teniendo una lucha contra Striker Berserker, mientras que en la segunda temporada tuvo su mayor aparición, siendo un clon, denominada como Lucy, una de las mascotas del hombre Bonnie It. 6 meses después del primer ataque, el 5 de febrero de 2014, la criatura de nombre clave, Hundun, emerge del abismo y se desplaza rumbo a Filipinas. Durante la noche y en medio de una tormenta tropical, este toca tierra en Tal, provincia de Batangas, cruza el lago Tal, luego cruza la laguna de Bay y finalmente llega a la ciudad Taguig para atacar la propia Manila. Cuando los funcionarios se dan cuenta de lo que está sucediendo, Hundun está arrasando la ciudad,
causando muerte y destrucción aterrorizando a los habitantes, para probablemente días más tarde, ser finalmente asesinado por un ataque nuclear táctico. Sin embargo, aunque muere, deja decenas de vidas perdidas y una gran destrucción, principalmente sus excrementos contaminan gravemente el medio ambiente de la ciudad. En la película, al ser mencionado el ataque de Manila se aprecia un caillo en pantalla, que daría a pensar que este sería Hundun. Sin embargo, el equipo de efectos especiales confirmaría que este es en realidad el caillo Harsip, por lo que su apariencia sería desconocida. En el cómic Pacific Rim Aftermath, en un recuadro, se puede observar un reportaje del ataque en Manila, teniendo una pequeña vista del posible diseño de Hundun. Un tercer ataque llegaría, este causado por el Kaayu, Kaiset, atacando Cabo San Lucas el 1 de junio de 2014, con una apariencia bípeda de piel blanca pálida con reflejos verdes y un intenso matiz rojo en la barbilla, las extremidades y la cola, y dos enormes cuernos negros, con cuerpo largo y cubierto de numerosas espinas. Sus brazos son inusualmente delgados y esqueléticos, y terminan en largas garras negras. Las piernas del caillo tienen muslos grandes pero de aspecto esquelético. Su cola es larga y gruesa, y termina en 3 pinzas rojas afiladas. A menos de 4 meses después del ataque de Hundun a Filipinas, Kaiset toca tierra en Cabo San Lucas, México. Los militares intentaron sacar al caillo de la ciudad, pero fracasaron, lo que provocó que Kaiset continuara con la destrucción antes de ser finalmente asesinado por un ataque nuclear, mismo que destruyó la mitad del área habitable de la ciudad y la dejó gravemente contaminada con radiación, convirtiéndose en un área de exclusión. En cuanto a su apariencia la pudimos observar en el cómic Tales from Years Zero. Durante la conferencia de Seúl, Kaiset se muestra en el proyector durante el discurso del mariscal, para exponer el riesgo inminente que representan los caillo. En la intro de la película se observan los restos de un caillo que están siendo transportados en un portaaviones. Sin embargo, el guionista Travis Beckham afirma que este caillo nunca fue identificado como Kaiset. El 2 de septiembre de 2014, el caillo, Sisure, se dirigió hacia Sydney, Australia, y tras tocar tierra, los militares se enfrentaron a la criatura durante 3 días, hasta que finalmente lo atrajeron a una zona aislada del Parque Nacional Garigal, donde recurrieron al uso de armas nucleares. Dentro de la zona de exclusión creada por el ataque nuclear, se construye el muro anti-Kaayu, para seccionar la parte devastada y contaminada de la ciudad, donde Sisure fue asesinado. En cuanto a su aspecto existen 2 versiones, la primera del cómic, Tales from Year Zero, siendo un caillo cuadrúpedo con piel suelta y escamosa. Tiene una mandíbula larga, entre sus rasgos más notables en la cabeza se encuentran unas protuberancias grandes y alargadas similares a orejas. Tiene 4 dedos con garras y alas que nacen de sus brazos y se conectan a su espalda cuando la criatura extiende los brazos. El segundo diseño es del cómic de Aftermath, teniendo una forma bípeda, con picos en sus brazos y espalda, así como un par de colmillos al costado de su boca. El Kaayu, Kaarlof emerge el 23 de abril de 2015, semanas antes del lanzamiento oficial de los primeros Modelo 1 de combate. La red de seguimiento del Pacífico predice su trayectoria hacia Vancouver, lo que hace que el CDPP decida desplegar al prototipo Brawler Yukon en el campo de batalla. El caillo llega a la ciudad durante una noche lluviosa y comienza su ataque, pero es rápidamente interrumpido por la llegada del prototipo, encontrándose cara a cara con la criatura, reaccionando de inmediato con agresividad, corriendo hacia el Jaeger, respondiendo con un uppercut en la cara que lo aturde y lo lanza hacia atrás, obligándolo a apoyarse en 2 edificios para evitar caer. Antes de que pueda recuperarse del golpe, Kaarlof recibe varios misiles que lo hieren aún más y cubren la zona de humo, lo que le da al prototipo la oportunidad de acercarse sin ser detectado y agarrarlo por el cuello, golpeándolo en la cara y acabando con el caballo. El diseño de Kaarlof es notablemente más delgado, a diferencia de sus hermanos, tiene una cabeza grande y alargada, con 2 pares de ojos dobles. Su piel es gris y correosa. Debido a que fue el primer caillo en enfrentarse a un Jaeger, carece por completo de experiencia en combate como sus sucesores, precisamente porque la mente colmena del caillo desconocía la información sobre sus nuevos enemigos. Durante el combate, el caillo solo intentó avanzar sin éxito contra el Jaeger ya que sus músculos eran demasiado débiles para competir con su oponente, lo que pudo ser un golpe de suerte para el prototipo. Harsip,
emerge del abismo en los primeros meses de 2016, tocando tierra en una ciudad desconocida, aunque se especula que podría tratarse de la ciudad de Los Ángeles. Después, al anochecer, Haarship se ve envuelto en una feroz batalla con el Jaeger estadounidense Romeo Blue, donde el Kaiju agarra la aleta del Jaeger e intenta arrancar la cabina, pero Romeo finalmente se libera y golpea la cara de la criatura con un trozo de una autopista elevada, dándole la oportunidad de usar sus ametralladoras, logrando finalmente acabar con el hostil. La apariencia de Haarship es similar a la de Mutabor, y su principal distinción es la enorme protuberancia en forma de cuchillo que tiene en la cabeza. También posee un color amarillo en los ojos, la boca y el resto del cuerpo. El comportamiento de Haarship es extremadamente feroz, aferrándose a su oponente en la pelea, sin soltarlo ni siquiera con fuertes golpes en la cara. Tras su derrota se convirtió en una especie de santo para los cultistas de los Kaijus, con iglesias e ídolos dedicados a él. Kame-san fue un Kaiju el cual hizo su aparición en el cómic Tales from the Drift, en donde emerge en una ciudad desconocida, donde logra atrapar un sumergible del cuerpo de defensa que lo está rastreando para intentar categorizarlo. Kame-san se encuentra con el sumergible y ataca la embarcación, alertando inadvertidamente a un portaaviones cercano sobre su presencia. Kame-san intenta aplastar el vehículo contra su cuerpo. Cuando el sumergible dañado se ve obligado a salir a la superficie, Kame-san lo sigue y emerge en la bahía, mientras Brawler Yukon es desplegado, comenzando un combate. Su ventaja sobre el Jaeger es evidente, cuando lo derriba estrellándolo contra el pilar de un puente. A pesar del daño causado indirectamente por Kame-san, los sobrevivientes de los sumergibles logran crear un soporte momentáneo para el pilar del puente, y el Kaiju finalmente es asesinado por Brawler Yukon. Este podría considerarse un Kaiju pequeño, de piel gris parecido a una tortuga. Posee una cubierta similar a un caparazón que va desde la cabeza hasta la cola y termina en una estructura similar a un martillo, y es usada similar a la cola de un anquilosaurio, para efectuar fuertes golpes. Tiene 2 ojos a cada lado de la cara, su boca está rodeada por 4 estructuras similares a colmillos y tiene dientes en la parte frontal que se asemejan a los de un roedor, con el interior de la boca cubierto de filas de dientes. El Kaiju tiene 4 patas como aletas grandes, similares a mazas, que usa para golpear a sus oponentes e impulsarse por el agua a grandes velocidades. Hammeriau emergió el 13 de marzo de 2018 y se dirigió a la ciudad de Vancouver. Gracias a una página filtrada de la Mechapedia, tuvimos un poco de información de su ataque. Este logra llegar sin ser interceptado, emergiendo de las aguas poco profundas y avanzando hacia la ciudad, destruyendo un edificio con sus 3 mandíbulas. El ataque se prolongó hasta que el prototipo Brawler Yukon apareció en el horizonte y fue liberado a media milla de distancia, en la ciudad, atrayendo inmediatamente la atención del Kaiju. Ambos se miraron fijamente en silencio hasta que Hammeriau bajó la cabeza y avanzó a gran velocidad hacia el Jaeger, quien se preparó para el impacto y logró resistir el devastador choque causado por la colisión, contraatacando de inmediato con un poderoso uppercut, dejando a la bestia aturdida. Ahora en desventaja, el Kaiju fue arrastrado por el Jaeger hacia el océano, deteniéndose en la orilla y siendo atacado de nuevo por el prototipo, quien conectó un gancho de izquierda y un derechazo directo que impactó con fuerza, haciendo que sus enormes dientes cayeran de su boca. La criatura intentó contraatacar, pero fue en vano, siendo arrojada de espaldas al suelo y sufriendo un violento ataque de golpes. La criatura continuó siendo golpeado en el suelo hasta que el prototipo alzó los brazos por encima de su cuerpo para asestar el golpe final, lo cual fue impedido por un fallo del sistema que provocó que el Jaeger se apagara por completo. Con su oponente completamente inmóvil sobre él, Hammeriau golpeó de inmediato el abdomen del prototipo, haciéndolo caer al suelo y esparciendo innumerables fragmentos de vidrio y metal, mientras la playa se cubría del fluido, que goteaba como sangre de su cuerpo metálico. Aunque Hammeriau continuó su ataque causándole más daño al Jaeger, se sabe que la pelea terminó con la muerte del Kaiju y el triunfo del prototipo, aunque no se conocen los detalles detrás del final del combate. En cuanto a su apariencia, este es un Kaiju cuadrúpedo, de piel lisa y gris. Su cara tiene 2 ojos a cada lado y su característica más destacada son sus 3 mandíbulas, con las laterales de un tono naranja y cada una con 2 fosas nasales. Como la mayoría de Kaijus, este era extremadamente agresivo con la infraestructura de la ciudad,
usando sus mandíbulas para atacar edificios a la vista y avanzando a gran velocidad hacia sus oponentes, usando ataques como embestidas y cabezazos. Este era uno de los muchos Kaijus que el Dr. Newton se tatuaría en su cuerpo, estando en su hombro derecho. Septid fue un Kaiju de categoría 1 que atacó Manta, Ecuador, el 31 de enero de 2019. Emerge de la brecha y se dirige a las costas tropicales de Ecuador, donde encuentra la resistencia de Romeo Blue, Puma Real y Diablo Intercept, posicionados en la milla milagrosa para evitar que la criatura toque tierra. Los tres Jaegers intentan detener al Kaiju con ataques a distancia, pero sin éxito, provocando que los pilotos de Diablo Intercept decidan avanzar hacia Septid y enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo, provocando que el monstruo parta su cuerpo a la mitad y explote una niebla ácida que envolvió a Diablo Intercept, destruyendo al Jaeger y provocando la muerte de sus pilotos, por lo que las unidades sobrevivientes se harían cargo de la batalla. En la novela de Pacific Rim Ascension, años después del final de la guerra Kaiju, el PPDC utiliza una simulación de la batalla contra Septid para entrenar a sus nuevos cadetes. En esta simulación, los cadetes controlan a los Jaegers que participan en la misión real y deben impedir que Septid llegue a tierra firme, en lo cual, si fallan, el Kaiju correrá a Guayaquil y se autoexplotará, destruyendo una cuarta parte del área metropolitana, matando a 20.000 civiles instantáneamente y condenando a otros 15.000 a una muerte lenta y agonizante durante los próximos días y semanas, y dejando a muchos otros con cicatrices, ceguera y discapacidades por enfermedades pulmonares permanentes. Gracias a una filtración de la Mechapedia, se dio a conocer el aspecto de Septid siendo uno de los Kaijus con una anatomía muy extraña. No contaba con brazos, aunque en su cuerpo parecía tener lo que parecían pequeñas manos, caminaba erguido, sobre largas patas esqueléticas, que gracias a estas, era capaz de alcanzar velocidades extremadamente altas. Puede desprender trozos de su piel y carne para simular que está recibiendo daño, cuando en realidad ninguna de las partes externas de su cuerpo importa. Este demostró ser extremadamente tóxico siendo evidente en su método de ataque, que consiste en partirse por la mitad y explotar en una niebla ácida altamente corrosiva, convirtiéndolo efectivamente en una bomba ácida viviente y ganándose el apodo de la alcantarilla viviente. Tengu es un Kaiju que ataca Osaka, Japón, el 12 de abril de 2019. Tengu llega a la costa de Osaka y en su camino de destrucción se encuentra con Coyote Tango, intentando iniciar un combate, pero el Jaeger no puede contener al Kaiju, quien huye valiéndose de su agilidad y saltos. La criatura avanza por la costa norte, donde finalmente es interceptada por Crimson Typhoon y Cherno Alpha, quienes inician el combate, y en el desenlace de la batalla Tengu, sufre graves daños por las turbinas incineradoras del Jaeger ruso y es finalmente asesinado por Crimson utilizando sus cuchillas giratorias. De igual manera su apariencia sería confirmada por la información filtrada de la Mechapedia, teniendo un aspecto algo pequeño, con patas cortas pero aparentemente diseñadas para dar grandes saltos, sus brazos son bastante largos, con enormes garras, y aunque no se sabe con certeza, este tendría la capacidad de lanzar una especie de telarañas de su boca. Y bueno, cadetes, con esto concluimos este video, esperando que les haya gustado esta primera parte de los Kaijus de Pacific Rim. Para ustedes, ¿cuál ha sido su favorito? Háganmelo saber en los comentarios, no olviden suscribirse si no lo están y regalarme un pulgar arriba. Como siempre, este fue el Marsal, y hasta un próximo video.